Muy buenas noches a todos los que ya estáis ahí y los que estarán. Estamos de nuevo con Coto Matamoros un lunes más y hoy vamos a hablar de un hombre que ganó en 2019 las elecciones presidenciales en El Salvador, que lo ha vuelto a hacer de una manera aplastante en 2023 después de una polémica porque la Constitución no permitía presentarse a la reelección, y que ha convertido al país con más homicidios per cápita del mundo en 2015, a día de hoy, posiblemente en el país más seguro de América. Muy buenas noches, Coto Matamoros. Hola, buenas noches. Pues nada, hoy en Políticamente Incorrecto vamos a hablar de un hombre políticamente incorrecto. Correcto. Bueno, lo que estábamos hablando ahora, vino con no solo con un lenguaje disruptivo, sino también con una actuación muy disruptiva, que es las medidas que tomó contra las maras, ¿no? Contra las maras Salvatrucha y Barrio 18, que se crearon en Los Ángeles y que desembarcaron en El Salvador, y que nadie había sido capaz de pararle los pies. El Salvador tampoco tenía los instrumentos necesarios para parar unas organizaciones de ese tipo y de ese calibre, pero Bukele lo ha conseguido. Algunos dicen que, bueno, lo han acusado de que no cumple los derechos humanos, etcétera, etcétera. Tu visión del conflicto entre las maras y la limpieza que hizo Bukele de las calles del Salvador. Como tú bien apuntabas, es que en los años 70, 80, pues hay una emigración de jóvenes salvadoreños que van a Estados Unidos, sobre todo al sur de California, por una cuestión de idioma más que nada, se instalan allí. Y bueno, pues son gente que va huyendo de la miseria, que va huyendo de la guerra, que va huyendo pues, de una situación absolutamente catastrófica, que es la que vivía ese país tan pequeño durante ese tiempo, ¿no? Que era un auténtico pozo de miseria y un desastre. Entonces ahí entran en contacto con una cultura que ellos desconocen, que es la de las pandillas, y se forman fundamentalmente ese Barrio 18 y esos Salvatruchas 13, pero que acaban siendo deportados a Salvador en los años 90, ¿no? A mediados de los 90, un poco antes también, porque los americanos pues tienen esa forma de operar cuando con la delincuencia extranjera. Normalmente lo que hacen es meterte en un avión y darte una patada en el culo. Yo que he vivido en esos países sé cómo funciona eso, ¿no? Entonces, una vez que llegan a El Salvador, pues son gente que no tiene otra forma de vida, han entendido otra forma de ganarse la vida que con la delincuencia. Por lo tanto, ahora empiezan a operar, pero en terreno propio. Esas organizaciones, esas maras o pandillas van creciendo y se van apoderando de gran parte de la sociedad. Son absolutas mafias que extorsionan, que asesinan, que violan, que campan por sus respetos y convierten un país con un índice de inseguridad ciudadana absolutamente alarmante, ¿no? Según se van desarrollando, pues llega a ser el país más inseguro del mundo, el más peligroso del mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas maras tienen cierta protección política. Es decir, ¿por qué? Porque controlan gran parte del electorado. Es decir, además, como tienen sumido el terror a barriadas enteras, sobre todo los barrios de los desfavorecidos, pues allí inclinan el voto en las elecciones hacia quien les premia, les paga o mira hacia otro lado y les permite seguir delinquiendo. Cuando Bukele en el 19 llega al poder, no llega sin haber pactado con ellos. Es decir, que nadie se piense
que Bukele es un santo ni que Bukele es... No, no. Bukele también tiene contacto con las maras y también los utiliza y llega a acuerdos con ellos. Lo que pasa es que en el marzo del 2022, pues Bukele decide que se acabó. Decide que se acabó y dicta un estado de excepción y entonces empiezan a limpiar las calles de delincuencia, pues sin mucho miramiento, la verdad, porque se calculan en 20.000 los detenidos que son inocentes, pero también eso es un cálculo de estas organizaciones de derechos humanos y de no sé qué y tal igual, y estas ONGs que bueno, pues tiran también hacia el otro lado, ¿no? Que tienen yo diría, un pensamiento o una inclinación o una decisión de izquierda, ¿no? Es decir, pero lo que sí es una evidencia y lo que es incuestionable es que Bukele ha acabado con ese tipo de delincuencia, no con todos, porque los cabecillas de esas organizaciones, que son mafias, auténticas mafias, o que eran auténticas mafias, siguen viviendo en sus grandes chalés, en sus colonias de multimillonarios y no les han tocado un pelo a ninguno. O sea, lo que sí han destruido absolutamente son las bases de esas organizaciones. Es decir, pero está claro que ha cambiado la sociedad de raíz y que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de esa sociedad. Es decir, porque podemos acusar a Bukele de ser un dictador, que yo no digo que no lo sea. Es decir, además cómo ha manejado, cómo ha controlado el poder judicial, cómo ha manipulado, cómo ha dictado leyes para ir quitándose de en medio a los jueces progresistas, en fin, ha hecho un poco lo que ha querido, ¿no? Tanto con el poder legislativo, ¿no? Ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero sí es cierto que, como ya decíamos antes, pues ha conseguido pacificar un país, hacer un país respirable, ¿no? Bueno, la gente lo apoya, tiene una aceptación de más del 90%, en las últimas elecciones ha ganado con el 85% de los votos, en la Asamblea Legislativa tiene a 58 de 60 diputados, no existe ahora la oposición en El Salvador. Desde luego la mayoría de la gente que vive en El Salvador y que no tiene nada que ver con las maras, ahora puede salir a la calle con más tranquilidad. Recordemos que, como decíamos antes, en el año 2015 El Salvador era el país con más homicidios per cápita del mundo y que ahora se le considera el país más seguro de América. Sí, seguramente del mundo. Pues estamos diciendo de América, pero seguramente lo sea del mundo. Es decir, que esos 30 y tantos asesinatos diarios que había en 2015, pues no hay prácticamente ninguno, ¿no? Con lo cual, pues sí, pero claro, ¿de qué se le acusa? Pues se le acusa de meter gente en la cárcel que es inocente de toda culpa. Es decir, hay una parte de la policía que ha denunciado que les obligaban a tener un cupo de detenciones, ¿no? Esto les obligaba también a detener gente que a lo mejor no tenía nada que ver en este negocio, ¿no? Pero bueno, y también es incuestionable que ha sabido sacar ese orgullo de patria que antes no tenían los salvadoreños y que ahora tienen. Es decir, yo recuerdo así el discurso suyo en Naciones Unidas, reivindicando la soberanía y en plan gallo diciendo que no iba a venir ningún país, por rico que fuera, a decirle cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Él hacía una comparación entre vecinos ricos y vecinos pobres, y no vas a venir a mi casa a decirme, por muy rico que seas, a decirme qué flores tengo que plantar o de qué color la tengo que pintar, ¿no? Entonces él reivindicó esa soberanía,
reivindicó la libertad, o su libertad, la libertad de trazar su línea económica y en definitiva, bueno, pues yo creo que es un discurso que a los salvadoreños que siempre han estado sometidos a los Estados Unidos de América y al dictado de los intereses económicos americanos, como una pequeña colonia, un pequeño, yo no diría ni colonia, un territorio ocupado, donde han hecho lo que les ha salido de los cojones, pues ahora hay alguien que les ha hecho frente, ¿no? Es decir, lo cual, bueno, pues no deja de ser sorprendente, para mí no deja de ser sorprendente que todavía siga allí, ¿no? Bueno, se habla de 75.000 personas detenidas, tuvo que soltar a 7.000 inocentes de lo que le acusan las ONG y las organizaciones internacionales, pues de la detención arbitraria de inocentes, del abuso de los derechos humanos, de torturas y muertes de cientos de presos. No sé si el fin justifica los medios. Ese fin que perseguía de limpiar el país de la delincuencia, del crimen, de la extorsión, de las maras, compensa el hecho de que mucha gente estuvo detenida siendo inocente. Bueno, para la inmensa mayoría de la población sí lo justifica, eso está claro. Yo entiendo que mucha gente se eche las manos a la cabeza, ¿no? Pero es que ¿alguien se piensa que en los países occidentales, alguien se piensa que en las cárceles de los países occidentales no hay gente inocente? ¿Alguien se cree que la presunción de inocencia se aplica en la justicia española? Es decir, porque a mí me hace mucha gracia. Es decir, dice, no, este hijo de puta está metiendo gente inocente en las cárceles. ¿Y aquí no han metido gente inocente? ¿Y en Estados Unidos no hay gente inocente en las cárceles? ¿Y en Francia, y en Italia, en Portugal? Lo que ha conseguido Bukele es algo excepcional, que seguramente traten de copiar en algunos países de América Latina, porque Bueno, este problema que tenía El Salvador de hecho, no era exclusivo. Milei ya quiere copiarlo. Milei ya quiere copiarlo. Pero es decir, yo que he vivido en esos países, sé que es un problema, es el problema fundamental. Es decir, porque El Salvador, por ejemplo, El Salvador, que es un país que puede tener una explotación turística importante, porque es un país realmente bonito, porque tiene unas playas cojonudas, porque tiene unas olas maravillosas, es decir, lo mismo que Costa Rica, pues podría tener una colonia surfera de los yanquis, podría ser un centro vacacional importante. Es decir, todo eso se ha visto privado por la actividad de esas bandas de delincuentes que han hecho de un país precioso, un país que sería el último que se te hubiera ocurrido visitar por nada del mundo, es decir, porque era un país realmente peligroso, ¿no? Es decir, hay que saber que hasta las niñas con 14 años eran violadas. Y cuando una niña cumplía 14 años o tal, pues la llamaban y los padres las tenían que entregar para que los delincuentes esto las violaran, ¿no? Es decir, es un estado absoluto de terror, ¿no? Que cualquier negocio, y además los más modestos de todos estos barrios prácticamente miserables, pues eran extorsionados. Es decir, uno no podría tener un colmado sin que fueran ahí a extorsionarle. No sé cuántos conductores de autobús asesinaron, pero 1000 y pico, o sea, una burrada. Es decir, era más peligroso ser conductor de autobús que soldado en la guerra del Golfo, ¿no? Por ejemplo. Es decir, una cosa ella, bueno, pues inadmisible, ¿no? Entonces, cuando tú estás viviendo en una sociedad de ese tipo y llega un tipo y en poco más de 12 meses acaba con todo aquello, pues coño, quieras que no, te importa poco que haya metido un tanto por ciento de inocentes en la cárcel. ¿Me entiendes?
Es decir, yo eso lo entiendo, yo desde ese punto de vista lo entiendo, porque claro, si tú eres el padre de una niña que tiene 10 años y sabes cuál va a ser el futuro de tu hija, que tu hija está condenada a que la violen 20 hijos de la gran puta degenerados, o que tú, cualquier negocio que intentes, o cualquier día que salga tu mujer a la calle la van a robar, o te van a pegar a ti un tiro para quitarte el teléfono móvil, y pues yo creo que todo eso lo das por bueno, ¿no? Y eso es lo que pasa en la sociedad salvadoreña, es decir, que la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría, da por bueno ese detalle, ¿no? Vamos a llamarlo detalle, no es un detalle, pero da por bueno ese hecho que haya 10.000 inocentes que hayan ido a parar con sus huesos a esas cárceles a las que les aplica una especie de ley antiterrorista, pues son centros de detención del terrorismo, le llama, donde los tipos van en gallumbos, tienen que andar agachados y les meten más palos en la espalda que, vamos, que un asno, ¿no? Es decir, las cárceles son terroríficas, el Estado no corre con la manutención de ninguno de esos presos y son las familias de los presos los que se tienen que ocupar de mantenerlos, de vestirlos y de enviarles sus enseres de aseo, ¿no? Bueno, se ha hablado de la escenificación que hace Bukele de ese centro de penitenciario donde se reúne a miles de exmiembros o miembros de las maras. Él mismo llegó a amenazar a los miembros de las maras que aún estaban en la calle con no dar de comer a los que estaban encarcelados si había represalias por parte de los que se habían quedado fuera. Sí, bueno, eso él lo sabe hacer muy bien, porque él es muy populista, o sea, es un populista 100%, ¿no? Entonces él sabe cuándo soltar un discurso y cuándo, porque en realidad no se lo está soltando a nadie, es decir, porque quedan 4 gatos, es decir, pero él, dando a entender que todavía hay que seguir limpiando, pues mantiene ese estado de excepción que también le viene para controlar no solo la delincuencia, sino controlar cualquier cosa. Es decir, el ejército salvadoreño patrulla las calles de El Salvador y la policía permanentemente. El país vive en un estado de excepción. Es decir, eso a él le viene fenomenal. Con eso lo controla todo. Con eso no se le debería a nadie. Por eso te digo que, bueno, hay que saber entender. Este tipo lo que ha sabido entender es mejor que nadie, porque además luego es un tío que ni tiene estudios ni nada. O sea, es cojonudo, ¿no? Es decir, como te preguntas, es un político atípico, ¿no? Es decir, pero sí eso debe ser un tío muy listo y ha sabido leer la necesidad de la gente de El Salvador, ¿no? Y entonces, pues les ha dado lo que ellos necesitan y les ha dado, pues un poco como lo que ha dado Putin en Rusia, ¿no? Ese sentimiento de orgullo, de nación, es un país muy religioso también. Es decir, por ahí los conduce y por ahí los lleva y por ahí hace lo que les salga a los cojones. Es decir, es un tipo que ha implantado una dictadura perfecta, ¿no? Que es aquella con la que todo el mundo sin que tú le esfuerces, están de acuerdo contigo. Es decir, están dispuestos a seguirte, ¿no? Sí, bueno, el 86% de la población dice estar más segura que antes de la llegada de Bukele al poder. Por lo tanto, el que diga lo contrario o es deficiente mental o es un mentiroso. Bueno, prácticamente tiene unanimidad porque cuando te vota el 85% te acepta el 90% y el 86% se siente más seguro contigo en el poder. Hombre, es prácticamente unánime el pensamiento de los salvadoreños. A propósito de lo que tú apuntabas ahora, él sí empezó a estudiar, pero él proviene de una familia, o pertenece a una familia muy acaudalada. Su padre fue el presidente de la Asociación Islámica Árabe de El Salvador, es empresario. Sus hermanos los ha colocado en su círculo de poder
pero sí que proviene de una familia rica. Eso le permitió El tener abuelo, vínculos. el abuelo era comerciante de Chichinabo, ¿eh? El abuelo era un comerciante que se estableció allí y que, vamos, poco menos que vendía camisas de trabajo, ¿no? O ropa de trabajo. Luego fue progresando y luego ya el padre fue otra cosa, pero vamos, el origen de la familia no es que sean una familia de terratenientes, ni sea una familia de multimillonarios, ni nada de eso, ¿eh? Bueno, sus abuelos, por parte de padre, eran cristianos palestinos. Ahora que está el conflicto palestino-israelí, pues Bukele viene de Palestina, el Sí, sí. apellido que tiene. Pero estamos hablando de un país en el que el 70% de la población se dedica a la actividad agropecuaria, porque vive en zonas rurales. Es un país que aún no ha solucionado sus graves problemas económicos, ¿no? Se habla de 200.000 pobres más en los últimos 4 años, y ese es uno de las propuestas que ha hecho Bukele al ganar estas últimas elecciones. En primer lugar, consolidar ese modelo represivo contra la delincuencia. En segundo lugar, mejorar la condición social y económica de la clase trabajadora y la clase baja. Y, en tercer lugar, influir la influencia de El Salvador en la región y en el continente. Pero económicamente se calcula que hay 1.800.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza en El Salvador, y es el próximo reto que tiene que afrontar él. Bueno, está mejor que en España, ¿eh? Sí, desde luego. O sea, que algo que sería impensable hace unos años. Pero sí, realmente, pero es que es el índice de Centroamérica. Es decir, es que no es... en Centroamérica eso es lo normal, ¿no? Es decir, lo mismo te da pues cualquier país que elija de Centroamérica. Vas a Nicaragua, por ejemplo, pues vas a estar en las mismas, ¿no? Incluso México, es decir, vas a estar en las mismas, o Guatemala, o donde vayas, vas a estar en lo mismo. Realmente lo tiene difícil porque es una economía que está sometida a las grandes economías y en Centroamérica fundamentalmente sirve a los intereses de la economía norteamericana, ¿no? Con lo cual esas diferencias van a existir siempre. Es decir, lo único que puede hacer es, bueno, pues en cierta forma potenciar a lo mejor la agricultura, potenciar las exportaciones, exportar a otros países, pero claro, tal y como está todo, ya me dirás, es decir, si aquí en España van a acabar con la agricultura en 15 años, pues imagínate el futuro de Centroamérica, seguramente hasta sea más rápido, ¿no? Por eso yo creo que su obsesión por la soberanía nacional, ¿no? Por la soberanía y por la libertad, ¿no? Y por la libertad de comercio y por un montón de cosas que él reclama y que considera justas y que yo también considero justas. Es decir, yo creo que no hay ningún derecho a querer dirigir una economía o que un país grande o que los fondos quieran dirigir la economía de todos estos países. Yo creo que tienen derecho pues a esa autodeterminación, ¿no? Bueno, en un país en el que el 70% vive en zonas rurales y de la actividad agropecuaria, pues el café, el algodón, la caña de azúcar y el maíz son los principales productos que ellos pueden exportar, también las frutas tropicales que hay en la costa, pero tienen que vivir de eso a día de hoy, ¿no? Sí, Sobre pero todo de bueno, lo que fabrican o de lo que producen en el campo. eso en cuanto al campo, sí, pero también tienen un proyecto que es yo creo que es muy factible, ¿no? Que es el de potenciar el turismo, ¿no? Es decir, el turismo como fuente de ingresos en ese país puede ser muy importante. Es un país bellísimo, ¿no? Que está lleno de volcanes y que tiene unas playas cojonudas y que, en fin, tiene unos fondos preciosos. Es decir, es un país muy, muy atractivo para el turismo, ¿no?
Entonces yo creo que pues acabarán por ahí, ¿no? Es decir, o ya esa inversión que se está realizando acabará teniendo unos frutos que no son de forma inmediata, pero a medio plazo seguro, ¿no? Es decir, yo creo que por ahí es la salvación de este país, ¿no? Es decir, pero vamos, de otra forma, yo creo que para ellos, y lo digo sinceramente, a mí no hay, ni Bukele me cae bien, ni quiero defender a Bukele de nada, ni nada, me suda la polla, ¿no? Pero yo creo que ha sido una bendición para ellos, ha sido una salvación, ¿no? Le acusan de ser de la derecha radical. ¿Tú crees que es Estaba, derecha radical, Bukele? ¿perdona? Que le acusan de ser de la derecha radical. Cualquiera que viene a poner orden le acusan de ser de derecha radical. Yo creo que es un dictador, pero que no tampoco tiene una ideología. Lo que pasa es que es un país muy conservador. Es decir, en Salvador la sociedad es muy conservadora, es muy religiosa, ¿no? Lo cual ya les hace ser conservadores, ¿no? Entonces, pues claro, es más fácil señalarlos como de derechas, ¿no? Radicales, pero su política tampoco es que sea muy de derechas, es radical, es decir, no. La política económica, el poner el Bitcoin allí como moneda, es decir, eso no obedece a los intereses de la derecha, ¿no? No. Entonces, todo lo Bueno, contrario. te preguntaban si crees que España acabará siendo musulmana. Si España acabará siendo musulmana, Vendrá a colación con lo de Bukele. no musulmana, porque aquí al musulmán se le degenera también. Es decir, o sea que tampoco los musulmanes que están aquí, la gran mayoría de los musulmanes que están en Europa, en cierta forma se occidentalizan, ¿no? Es decir, abandonan un poco sus culturas y la práctica de su religión, pero vamos, España no creo que acabe siendo musulmana porque ya solo nos quedaría eso, ¿no? Ya lo fuimos en su día, pero yo creo que ese ciclo ya no va a volver, ¿no? Es decir, lo que pienso es que España acabará, pues la sociedad española acabará hasta los cojones de la inmigración ilegal que se acabará poniendo coto por fuerza a este desbarajuste, ¿no? Pero eso, de ahí a que acabemos siendo musulmanes, lo que no vamos a acabar siendo es cristianos, eso sí que lo tengo claro, porque es un negocio que está en crisis. Es decir, que cada vez somos menos, el porcentaje es menor, las iglesias tienen que cerrar, ya no hay ni vocaciones, ni hay curas, ni hay nada. Es decir, esto está abocado a que la religión, o la influencia de la religión y de la Iglesia Católica en España, pues se acabe difuminando del todo, ¿no? Eso sí que lo tengo claro, pero no creo que vayamos a suplirla con la religión musulmana, vamos, ni muchísimo menos. Bueno, aprovechando que hemos llegado a los 100 espectadores, recuerdo que se pueden suscribir al canal, que es gratis. Y denle al like, que lo posiciona mejor YouTube. El like es Eso es lo que hay que decir. del dedito, ¿no? Like. Es ahí donde hay que dar al me gusta, que coño tampoco cuesta tanto. Y suscribirse tampoco cuesta nada, que yo sepa, ¿no? O sí Cero. cuesta Cero, nada. Suscríbanse, que es dándole a la campanita, ¿no? ¿Eh? ¿O no? Sí, a la campanita y ya le saltan los directos con Coto todos los lunes a las 9. A Bukele le gustaría hacer un bloque económico con Panamá, Nicaragua y otro. Pues seguramente. Sí, seguramente. Es decir, tendría más defensa, pero no creo yo que se lo vayan a permitir. Es decir, porque en esos países, en esos otros países, sí hay una injerencia absoluta del gobierno norteamericano, es decir, de la administración norteamericana, ¿no? Con lo cual, pues, lo va a tener muy difícil. Bueno, nos dice aquí
he intentado donar algo, pero desde Estambul, que me encuentro ahora, no me lo permite el sistema. El sistema de YouTube es quedarse con una gran parte de lo que tú dones normalmente a un canal. Ese es el sistema de YouTube. El 33%. Más 42, según. Hablando de la... Por hacer una introducción, se hablará en un programa solo de la inmigración ilegal, pero para dar una pincelada un poco general, ¿qué piensas tú de la inmigración en España, en la Unión Europea? Una pincelada general. Que es el gran mal que padecemos hoy en día, o uno de los grandes males. Hay un interés del sionismo por destruir la cultura europea, por destruir la cultura occidental. Y bueno, ellos son los que han estado fomentando, los que fomentan, los que dirigen y los que diseñan esta invasión, ¿no? Es decir, que nadie se engañe. Yo por eso cuando veo a los voceros indignados con la inmigración ilegal, digo, pero esta gente sabrá quién dirige todo esto. Pues yo lo veo con la banderita de Israel y diciendo que joder con los negros y los moros que entran en España, pues no sé quién te crees que los mete, ¿no? Pero vamos, demostrado. Y todas esas organizaciones sionistas que hay por Europa, que bueno, pues van lavando el coco a la gente, sobre todo en el norte de Europa, para que acepten este tipo de inmigración. Es decir, es absolutamente horroroso lo que está pasando. Es horroroso que no haya ningún control. Es horroroso que vacíen las cárceles de Marruecos y nos los metan aquí a continuación. Los psiquiátricos incluso de Marruecos los vacíen y nos los larguen para acá. Es decir, si alguien hoy en día pues se puede observar desde cualquier satélite cómo esta gente utiliza esos barcos de la Open Arms, de no sé qué, de todas esas organizaciones, todo lo que lleve Open es de Soros, ¿no? Entonces esos barcos de la Open Arms y todo eso, esos pertenecen a ellos solos. Cómo esos barcos cargan y dejan a los inmigrantes a 3 millas de la costa, los ponen en unas lanchas y los desembarcan en las Islas Canarias, en Italia, en Francia, en España, donde sea, ¿no? Y luego, como el gobierno español, que pues es un títere de Soros, pues se dedica a su distribución, bien sea a la península, bien sea a otros países de Europa. Incluso firmamos cupos de inmigración desde los Estados Unidos o desde Alemania para que nos los coloquen aquí, ¿no? Es decir, yo creo que con todo esto hay que acabar de una manera o de otra, ¿no? Porque si no van a acabar ellos con nuestra sociedad. Es decir, yo creo que hay que ser compasivos con la gente, que son gente que viene en su mayoría necesitada, otros no tanto. Es decir, yo cuando veo esos subsaharianos que llegan y parecen atletas de 100 metros lisos, pues me cago en su puta madre, es decir, no vienen huyendo de nada, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos que estar soportando esa... Porque claro, si ellos llegaran aquí, asumieran que están en otra cultura, que hay otro comportamiento, tuvieran una conciencia social más o menos, media, pues bienvenidos serían, ¿no? Es decir, bueno, bienvenidos siempre y cuando pues no fuera la invasión en el número que se está produciendo. Pero yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a soñar con una vida mejor, a vivir en un país mejor, a tener una mejor alimentación, a tener todo. Pero claro, no a costa nuestra. Es decir, está bien que vengan aquí pues a aportar, ¿no? Es decir, entonces, claro, ese puto rollo, ¿no? De que te van a pagar las pensiones, ¿qué coño te van a pagar las pensiones? Si no está dado de alta ahí ni su puta madre. Si el 90% no están dados de alta, ¿cómo te van a pagar las pensiones? Es un normal. ¿Entiendes? Después, es decir, y además te cuestan dinero, o que nos estén mandando menores que no tienen sentido. Es decir, que te manden menores de edad aquí, ¿a qué los mandan? Es decir, es que tiene cojones y lo que cuesta luego cada menor. Lo que pasa en los partidos son todos una banda de hipócritas y de sinvergüenzas y de que le llaman como les quiera llamar. Yo es que no creo ni en la democracia ni en los partidos, ni muchísimo menos.
Porque hasta el que dice que está en contra, en realidad está a favor y lo está fomentando, ¿no? Y lo mismo me da que esté el PP, que esté el PSOE, que esté Vox, que esté Izquierda Unida, que esté quien le, porque les van a seguir pagando lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, claro, no tiene sentido. ¿Quién no va a querer venir? Es decir, si tú estás rastrillando mierda de cabra en las montañas del Rif y te dicen que te meten en una lancha, es un chaval con 15 años que lo más que has cogido es una cabra por detrás, te meten en una lancha, vas a llegar allí, te van a meter, te van a mantener, te van a dar dinerito para que salgas a la calle, te van a... ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Es decir, es increíble. Pero es que es así como está pasando. Entonces, claro, entre chavalines que no tienen futuro, gente desesperada, las hambrunas, las guerras de África, los mercenarios que traen, los que no traen, los delincuentes, joder, coño, van a acabar comiéndonos. Bueno, después te paso una pregunta que afecta a uno de tus protegidos. Pero ahora vamos con esta. Coto, ¿crees que nos pasa Martín Sánchez Ángel García? Coto, ¿crees que se puede evitar la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo lo ves? Está evitada ya. O sea, mira, ya puede decir la von der Leyen esa que vayamos a la guerra, o Macron que vaya su puta madre, que vaya su novio ese, su marido, ¿no? Es decir, que no. Es decir, nadie le interesa la Tercera Guerra Mundial. Es decir, porque la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear. Y eso es la destrucción absoluta del planeta. Es decir, no hay otra. Es que no hay otra. Es decir, es que a mí no me extraña que Putin se ría cuando le plantean estas cosas. Es que no puede hacer otra cosa que reírse. Es decir, porque, coño, sabe de sobra lo que sería, ¿no? Es decir, que lo que no va a permitir Putin es que le amenacen, ni Putin, ni los chinos, ni nadie que tenga el armamento suficiente para poderse defender. Pero ¿a quién le va a interesar? A la industria armamentística le va a interesar que haya una guerra nuclear si después de eso ya no vas a tener nada que vender. Seguimos. Y es lo que te decía. Referente a la inmigración. Aquí viene los vaqueros de Roberto. Nos dice, aquí viene la contradicción de Coto. Denuncia la invasión y a la misma vez se hace abogado de Vinicius. Hay que ser tonto para decir eso. ¿Qué tiene que ver? Vinicius no es un inmigrante. Joder, Vinicius es un deportista de élite, multimillonario ya a su edad, con 23 años, porque es un tipo que solo en publicidad puede facturar lo que no se te pasa a ti ni por la cabeza, ¿me entiendes? Que es imagen de 4 multinacionales y resulta que no se puede. No, yo lo que estoy es en contra del racismo. Yo estoy en contra del racismo. Eso no es estar en contra de la inmigración ilegal. Es decir, yo estoy en contra de la inmigración ilegal y en contra del racismo. Una cosa no quita la otra. Es decir, pues yo no entiendo que porque un chico de esto llegue a la playa haya que pegarle un tiro en la nuca. ¿Me entiendes? Lo que digo es que hay que controlar esa inmigración, saber realmente qué mano de obra es la que se necesita, qué mano de obra es la que se va a cubrir y traer gente que esté capacitada para realizar un tipo de trabajo determinado. Si es recoger fresas, como si es, yo qué sé, cortar abedules o eucaliptos, ¿me entiendes? O pescar. Es decir, pero yo no soy racista en absoluto. Y luego ya, bueno, la comparación de Vinicius es absolutamente una broma, ¿no? Es decir, solo jodería, ¿no? Es increíble. Siguiente pregunta. La inmigración ilegal. Siguiente pregunta. Coto, ¿qué esperanza hay para Sudamérica? Saludos desde Bolivia, Roger Yáñez. Pues mira, Bolivia, ahí tengo yo un gran amigo, Chamalú, boliviano, y allí pasé yo en Santa Cruz, épocas. Pero difícil solución tiene América, Hispanoamérica, o Latinoamérica, o Iberoamérica, como la queréis llamar cada uno. Tiene difícil solución, porque más que nada por las estructuras económicas, ¿no?
Es decir, entonces, claro, son países endeudados todos y que están sirviendo pues las órdenes de Davos y del fondo y entonces pues tienen difícil solución. No hay una autonomía económica, con lo cual la cosa está jodida. Cada día están más endeudados y cada día, bueno, pues están más sometidos, ¿no? Ese poder, que es el poder económico, es el que controla todo el mundo, no solo Latinoamérica. Te preguntan por la primera dama. Puedes contestar lo de la intención es hacer el lunes que viene un programa sobre todo lo que está ocurriendo en España, que están ocurriendo muchas cosas. Y te preguntan por la primera dama, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Bueno, esposa, esposo o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay un conflicto de intereses que es absolutamente palmario en la actuación de esta señora, señorita, o señorito o señor, y su marido, ¿no? Es decir, que a mí me parece absolutamente vergonzoso, me parece absolutamente escandaloso que esta mujer tenga autonomía para ir negociando cosas por ahí, ¿no? Aparte de que, bueno, pues algún día, creo yo, no sé, llegaremos a saber qué relación guardan esta gente con Marruecos. Lo mismo que me parece absolutamente escandaloso que esta mujer tenga registradas 12 propiedades inmobiliarias a su nombre en España, ¿no? Que haya crecido su patrimonio de esa manera, bueno, pues absolutamente, no sé cómo decirle, que se haya disparado su riqueza de esa forma durante el periodo en el que su marido ha sido presidente del gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que los presidentes del gobierno tienen un sueldo que está bien, desahogados, se ahorran además el alquiler de la casa. Digo, pero coño, el servicio, en fin, un montón de cosas. Pero de ahí a que te puedas adquirir 12 propiedades inmobiliarias hay un trecho. Y eso es en España, lo que tenga por ahí fuera no sabemos, ¿no? Eso es registrado en España. Con lo cual que yo empiezo a sospechar que esta gente ya le da todo igual. Es decir, que ellos ya han considerado que la ciudadanía es retrasada mental y que ellos pueden hacer aquí lo que les dé la gana, que esto es su cortijo, ¿no? Es decir, y entonces, pues bueno, como no responden ante nadie ni responden ante nada, los jueces los eligen ellos, el nivel de corrupción ya está socialmente aceptado, nadie se sorprende de nada, pues miel sobre hojuelas, es decir, aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana. Porque aquí la gente está acostumbrada a vivir de rodillas y de rodillas va a seguir viviendo. Y agachando la cabeza y vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. Y esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, mi opinión sobre esta mujer pues es la misma que puede ser sobre cualquier otra. Es decir, estamos viendo cómo se ha elaborado una ley de amnistía para indultar delincuentes, ¿no? Es decir, no me refiero a los terroristas, eso porque yo tampoco los consideraría terroristas, a los de la CUP, sino fundamentalmente para indultar o para amnistiar a familias de delincuentes que han expoliado Cataluña, ¿no? Es decir, pero es esa misma sociedad la que les respalda, con lo cual aquí ya la única conclusión que puede llegar es que ya no cabe un tonto más. Es decir, es que además a la gente pues le gusta que la roben, que la expolien, que la jodan, es decir, porque no tiene otra explicación. Es decir, si yo fuera catalán, que no lo soy, pero tampoco me importaría serlo, yo estaría indignado ahora mismo. Es decir, por lo último que tragaría, por lo último que quisiera tragar, es con el indulto a la familia Pujol, que se dedicó a robar desde el primer día. Y los han trincado y bueno, pues ahora llegan estos y pactan que hay que amnistiarlos y los van a amnistiar, ¿no? Entonces, pues yo no sé. Te lo juro, te lo digo en serio, es que yo no sé. Yo no sé, supongo que esta gente, pues que está en el gobierno, estamos viendo lo que ha sido
el asunto Coldo la trama de corrupción que hay, que es absolutamente escandalosa, cómo están implicados ministerios, cómo están implicados autonomías, gobiernos autonómicos, y aquí nadie se echa las manos a la cabeza. Vamos a seguir hablando del Atlético de Madrid y Barcelona, que es igualmente corrupto, ¿no? Pero que es otro reflejo de la corrupción generalizada, ¿no? Nos pregunta Guille, Coto, ¿se te pasa por la cabeza por dónde va a pasar la solución? No sé a qué tema se refiere, tiene que especificar. No, la solución a toda esta mierda. La solución a toda esta mierda es solo la lucha individual. Es decir, la única solución que tiene esto es que cada uno de nosotros actúe acorde a su conciencia y de alguna forma u otra pues se declare insumiso fiscal y les acabe metiendo el dedo por el culo a todos estos, porque es la única solución. Es decir, no hay otra. El poderte ir a la cama sin pensar que eres un idiota al que le están tomando el pelo y poder dormir en paz. Y que mañana, si te trinca Hacienda, le puedes decir a tu hijo por qué lo hiciste, ¿no? Y que tu hijo comprenda que su obligación es volver a hacerlo. Como el novio de la Ayuso. Mira, vivimos en un país en el que uno está currando de enero a agosto para la administración, ¿eh? Y de agosto a diciembre para sobrevivir. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué coño es esto? Es decir, ¿qué coño es esto? Encima te trincan, te roban en la puta cara, te ríen de ti y encima eres tan tonto que vas y votas. Es decir, es que a mí no me entra más en la cabeza. Es decir, es que se puede ser más gilipollas que somos nosotros. Bueno, yo por lo menos no voto, ¿no? Pero, coño, es que encima vas a colaborar con esto porque luego dices, no, y tú más, y no, y tú, y el Partido Popular más, el Partido Socialista más ladrón. Y así se pasan echándose la pelota de nivel a unos a otros, pero coño, si aquí han robado todos. Si aquí han robado todos. Un pincelazo una pincelada antes del lunes que viene. Ayuso, que no se trata de un caso de corrupción de Ayuso, sino de un problema de su novio. ¿Qué opinas del tema? Yo no tengo opinión, la verdad. O sea, a mí Ayuso me parece una encargada de planta del Corte Inglés fabulosa. Es decir, pero no me parece una política de altura. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues dentro de ese populismo, ¿no? Pues es una figura, perdón, es una figura destacada, ¿no? Entonces yo entiendo el gancho que tiene con la gente porque es alguien que habla muy llano y habla muy directo y está así algo castiza, y entonces le llega a la gente. Pero Ayuso es una más, es decir, Ayuso es una más, es agendista 100% y además dice unas cosas y hace las contrarias, es decir, es como un trilero, maneja un discurso y hace lo contrario, es decir, habla de la inmigración ilegal y no hace más que meter dinero para los inmigrantes ilegales, es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no. ¿Eh? Pero como eso todo. Y ahora, lo de su novio, pues yo entiendo que es una jugada absolutamente sucia. Es decir, porque tampoco va a ir Ayuso pidiéndole la declaración de la renta ni revisando las cuentas del novio, ¿no? Es decir, pues la chica, pues, o la mujer, pues se ha enamorado de un tipo que realmente, pues sí delinquió, porque está claro que delinquió, porque hay unas facturas falsas, ¿no? Entonces el delito se cometió. Lo cual Ayuso, yo creo que se equivoca en esa defensa que quiere hacer, ¿no? Con ese revuelto, echar humo para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que con reconocer que, bueno, pues sí, este hombre, pues tal, y además luego, bueno, el novio ha comerciado con la izquierda, la derecha y con el centro. Es decir, que encima, lo que sí está claro es que con la Comunidad de Madrid no ha hecho operaciones, pero sí las ha propuesto y las ha hecho en otras autonomías. Con lo cual, y además gobernadas por la izquierda. Con lo cual, pues yo que los de izquierdas tampoco me haría mucho la mierda, porque les va a acabar saltando. Pero bueno, yo creo que es una cosa que es individual, que es él el que ha cometido un delito y el que tiene que... Y luego ya, aparte de todo eso, pues están las filtraciones, ¿no? Cómo la Fiscalía filtra y cómo aquí se pasa
la ley de protección de datos por la punta del arco tarrajano, les da exactamente igual y hacen lo que les da la gana porque hay que montar un guirigay que desvíe la atención de la mujer del presidente, ¿no? Entonces, para desviar la atención de la mujer del presidente, pues vamos a meter mierda con Ayuso, que es un recurso que sacan la izquierda de vez en cuando, y a Ayuso ya no le quedan familiares, no nada, no, por quemar, ya le quemaron el padre, la madre, el hermano, que todo, también manda cojones que se metieron en todos los fregazos que metieron, y ahora ya, pues si había poco, pues el novio, ¿no? Va a tener que volver con el novio peluquero y que la recorten el flequillo, ¿no? Sí, sí. Porque al final tendrá que despachar a este. Una pregunta, Coto. Carlos Alcaraz Checa. ¿Crees que la Unión Europea habría que irse o reformularla? Hombre, lo mejor que podría hacer España es salir corriendo de ahí, pero vamos, a la velocidad del bisonterido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, España pertenece a la OTAN también y está sujeta, pues bueno, es uno de esas chachas que tiene la OTAN en Europa y que para eso está creada la Unión Europea, para manejar el negocio, el dinero y la dirección política de las chachas, ¿no? Porque a mí me hace gracia, ninguno de nosotros hemos votado a esos hijos de puta que nos dirigen, ¿no? Es decir, pero al final, ¿quién dirige España? Pues los intereses extranjeros, ¿no? Entonces, lo mejor que se podría hacer es salir de esa que además no nos cuesta más que el dinero. Es decir, tú fíjate la ruina de la guerra de Ucrania, el dineral que nos ha costado, el que nos va a seguir costando y qué cojones vamos a tener que ver nosotros con esa puta guerra, ¿no? Es decir, es increíble. En defensa de la libertad y las democracias que no han existido nunca en Ucrania, ¿no? En defensa de unos golpistas enarbolamos la bandera de la libertad y la democracia, cuando ni siquiera la libertad y la democracia existen en España. Bueno, vuelvo a recordar, se pueden hacer suscriptores por 0 euros y darle a me gusta. Somos 119 personas ahora mismo, 121. Se pueden hacer donaciones de 3.000 euros. De 500 lo más. Bueno, vamos a acabar hablando de un tema que te gusta a ti, que es la piratería y el señor Tebas. Me encanta. Se salió la semana pasada el tema de esa resolución que iba a castigar a todo el mundo que viese un partido de fútbol desde una plataforma pirata, un programa pirata. Creo que Tebas se ha puesto en contacto con Bukele para hacer un centro penitenciario al estilo y todo aquel que os pillen viendo un partido pirateado, vais a ir para allá en gallumbos blancos y chancletas. Es decir, yo creo que Tebas nunca ha sido un tipo muy inteligente, porque no ha sido nunca, pero es esos tipos que tienen habilidad para ganarse la vida de una forma extraordinaria. Es un tipo que no sé si cobra ahora 5 millones por ser presidente o 3 millones y pico por ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Es un genio. Y subiendo. ¿Eh? Y subiendo cada año. Subiendo cada año en la medida que va bajando, o sea, proporcionalmente a que va descendiendo los ingresos de la Liga, ¿no? Con lo cual es fantástico el tío. Yo en la medida que voy hundiendo una empresa me voy subiendo el sueldo. Es que ni los banqueros. Pero lo que es cojonudo es que determinados medios se presten a una campaña que es un absoluto disparate, ¿no? La campaña esa publicitaria que decían que, bueno, se acabó el fútbol pirata y que además al final pues ibas a ser multado porque ibas a ser localizado cuando las operadoras no pueden dar por la ley de datos no pueden dar tu dirección, ¿no? Por mucho que lo pidiera Tebas y por mucho que lo pida Jordan, ¿no? Con lo cual, bueno, cualquier, ya no solo abogado, sino cualquier tipo medio informado, desde el minuto cero, pues lo denunció así y de ahí las risas, ¿no? Es decir,
lo que es absolutamente un pirateo, lo que es absolutamente un atraco, es que se pague lo que se paga por el fútbol en España. Es decir, que un país cuyo salario medio debe ser o está más o menos a 1/3 de lo que es el salario medio en Inglaterra, pague el 40% más de lo que paga un inglés por ver la Premier, tú lo pagues por ver esa chapuza de competición que es la Liga Española, ¿no? Que pagues el triple, me parece que es lo que se paga en Alemania, que pagues el doble de lo que se paga en Italia, que pagues el doble de lo que se paga en Francia. Es decir, y todo eso en comparación con países cuyo salario medio es infinitamente más elevado que el nuestro, ¿no? Con lo cual, te da idea de qué es lo que te están vendiendo, cómo te lo están vendiendo y qué sinvergüenzas son, ¿no? Es decir, y claro, a mí lo que me extraña es que todavía haya alguien que no le piratee. Es decir, ¿pero por qué? Pues a lo mejor por esa sumisión que tenemos los españoles o que tiene nuestra sociedad absolutamente sorprendente, que tragamos con todo. Pero es que no se merecen otra cosa. Es que además el producto cada vez es peor. Es que resulta que tampoco les cuesta 4 millones poner la línea de gol y no la ponen. Les cuesta, no sé, siguen contratando un bar con unos tipos que son unos chapuceros absolutos, ¿no? Es decir, es absolutamente demencial, ¿no? Lo de Tebas es absolutamente demencial. Y además en una competición que está bajo sospecha de corrupción, ¿no? Vamos, bajo sospecha. No sospecha nada, es decir, es que hay datos ciertos y hechos probados de que ha sido una competición corrupta, ¿no? O corrompida, ¿no? Por una federación absolutamente corrupta, con un club corrupto y con una liga corrupta, que estuvo colaborando para que toda esa información no saliera a la luz. Por mucho que se presente ahora como acusación. Que la han admitido hoy, me parece, readmitido como acusación particular en el caso Negreira, cuando de ahí vienen todos los males del caso Negreira, que fueron los que lo permitieron. Ya se puede presentar de lo que quiera. Pero bueno, al final, en el consumidor no se va a poder hacer nada e irá contra los que se estén lucrando con esas plataformas piratas. Pero tampoco lo tienen fácil. Es decir, tampoco lo tienen fácil. Tampoco lo tienen fácil, porque te tienes que ir a Lituania a denunciar que está pero qué va. Y luego todas esas vainas móviles que van cambiando de país, en un día han estado en 24 países. No es tan fácil. No es tan fácil. Te preguntan aquí una pregunta, entiendo que retórica. ¿Ganaremos al City, Coto? Retórica, ¿no? Yo no sé si ganaremos al City o no. Lo que sí estoy seguro es que vamos a salir a ganarlos y que hay que salir con el convencimiento de que se les puede ganar y de que el Madrid es un grandísimo equipo, con un grandísimo entrenador y con unos grandísimos jugadores. Y si están todos sanos cuando llegue el cruce con el City, pues mira, yo veo al City todos los partidos, yo creo que juega al año y precisamente porque lo pirateo todo, entonces pero a mí el City este año no me da ningún miedo. Es decir, ellos han cambiado, juegan todavía con la defensa más adelantada. Yo creo que el Madrid, con la velocidad que tiene, les puede ganar la espalda fácilmente, ¿no? Vinicius, Bellingham. Es decir, yo creo que el Madrid tiene muchas más oportunidades este año que hace 2 años y muchísimas más que el año pasado. Además, sus grandes jugadores ya arrastran un año más, es decir, me refiero a De Bruyne sobre todo, ¿no? Y pesa, y además hasta mucho tiempo lesionado y le pesa. Y Haaland atraviesa un momento nefasto, ¿no? Espero que no se recupere de aquí a la eliminatoria, pero está dando petardazos auténticos. Antes hablábamos de Vinicius, acaba de saltar una noticia que el Real Madrid denuncia a Martínez Munuera por no recoger los insultos contra Vinicius en Pamplona. Claro, es que es lo que tiene que hacer el Madrid, es decir, estar en defensa de su jugador. Y la obligación de ese penco de Martínez Munuera es recogerlo en el acta. Dicen aquí
si Mbappé tiene alguna opción con Cubarsí en los Yo creo cuartos de que, final de la Champions. yo creo que ninguna. Yo por lo que he leído de Cuba sí, no por lo que he visto, por lo que he visto, a mí no me ha deslumbrado en absoluto, pero por lo que he leído, creo que ninguna. Creo que Mbappé ni se va a presentar. ¿Qué opina Couto sobre el sistema woke, el aborto y el arcoíris de la LGTB? Eso Se da ha para mucho. mostrado. Eso da para Eso, mucho. Yo soy anti-woke completamente y creo que toda esa doctrina es una doctrina satánica, que el mundo está controlado por satánicos, el satanismo es la religión y el gobierno del mundo, y bueno, eso daría para muchos programas, ¿no? Pero soy antiabortista, así ya te aclaro. una pregunta sobre el Madrid, la Negreira League. Recuerdo que tú decías al principio de temporada que nadie se pensara que el Madrid fuera a ganar la Negreiras League. ¿Qué tiene que decir ahora? ¿Les han bajado el sobresueldo a los árbitros? No, que lo tiene absolutamente difícil, vamos. Solo hay que ver cómo le arbitran al Madrid, una semana tras de otra. Es decir, si al Madrid no le han robado 5 partidos este año, no le han robado ninguno. Es decir, vamos, si uno se acuerda del partido de Sevilla, se puede echar las manos a la cabeza, por ejemplo, ¿no? O el partido del Rayo. Al Madrid no le pitan un penalti. Ayer otra vez, pues un penalti clarísimo que no se le pita, ¿no? Es decir, yo creo que todo está, bueno, pues si no planificado, pues bueno, pues todo tiene una orientación para favorecer al Barcelona, ¿no? Es decir, que lo vemos cada partido, ¿no? Y si el Madrid gana la Liga es porque la diferencia es absolutamente abismal entre un equipo y otro. Es decir, hoy en día entre el Madrid y el Barcelona la diferencia es, vamos, no de 8 puntos, es una diferencia de 20 o 25 puntos. Es decir, pero esto si lo digo absolutamente en serio. Yo creo que el mérito del Madrid este año, si acaba ganando la Liga, pues será enorme, porque sigues peleando contra todo y contra todos. ¿Dónde se puede informar uno de la actualidad de forma veraz, sin sesgos? Dice. Es misión imposible. Un abrazo Pues cósmico también para ti, un Miquel. abrazo cósmico y te diré la verdad, en ningún sitio. Lo que pasa es que yo creo que uno, empleando su intuición, que es parte de su inteligencia emocional, pues va filtrando cosas y bueno, pues más o menos puedes ir situándote, ¿no? Es decir, porque es imposible, ¿no? Porque es todo, bueno, pues absolutamente toda la información está absolutamente dirigida e intencionada, ¿no? Es decir, que no hay ninguna cadena de televisión que sea libre, ni hay ningún periódico de información libre, ni hay nada, pero de ningún signo. Es decir, que ese es el problema, es decir, tienes que filtrar y bueno, llegar a la verdad supongo que es prácticamente imposible, pero sí poderte aproximar, ¿no? Te preguntan quién ganará la final de la Copa del Felpudo. No sé a qué se refieren con Felpudo. O Felipe sí lo sé, VI. pero no lo decimos. Felipe VI. Pues la final la ganará Lo el sé, lo Bilbao. sé. La ganará el Bilbao y si la pierde, pues será un fracaso histórico. Porque Y si la pierde, la ganará el Mallorca. el Mallorca de Aguirre no tiene muchas posibilidades. Yo creo que el Bilbao es un equipo que es bastante más fuerte que el Mallorca, ¿no? Una que te hago yo. Con estos cuadros que han quedado en la Champions, que todos Sí, los favoritos están en un lado y en como el el año otro están pasado. el Barça, el Atlético, el Borussia y el PSG, ¿a Sí. quién ves finalista de ese lado del cuadro más flojo? Pues es un cuadro de membrillos y yo veo al PSG. Yo veo al PSG porque, aunque no es un PSG que pueda tener nadie, yo creo que los otros 3 equipos no están en condiciones de disputarle. Es decir, tanto el Atlético de Madrid, yo después de ver el Atlético de Madrid con el Inter, porque claro, el Inter dice, no, el Inter que fue finalista el año pasado. El Inter fue finalista el año pasado porque cayó en un cuadro muy similar al del Atlético de este año.
decir, el cuadro de los membrillos. Y entonces, pues son los 4 equipos más flojos por un lado y los 4 equipos más fuertes por el otro. Entonces, pues claro, yo creo que el PSG tiene jugadores que pueden ser muy, bueno, sobre todo Mbappé, pero es que luego también tiene a Dembélé, que es un tipo muy profundo, tiene a Rapp, que es un carrilero profundísimo, es decir, Con el primer partido. Tiene cosas que otros equipos no tienen. Bueno, pues damos por finalizado el directo de hoy. Gracias, Coto, por estar con nosotros otro lunes más. Un abrazo cósmico y suscribíos antes de irse, que aún quedan 112 personas aquí. Hasta la próxima, darle al like y suscribiros. Un abrazo cósmico. Un abrazo cósmico. Hasta luego a todos.